Perfecto, vamos a empezar ahora con el día martes, justo, misericordioso, completo. Y ahora vamos a empezar con un profeta diferente, un profeta que tiene uno de los libros más pequeños de la Biblia. Tiene prácticamente solamente 3 capítulos. El profeta Nahum, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Para saber un poco sobre el contexto histórico y geográfico de Nahum, nosotros no sabemos muy bien dónde es la ciudad de Elcos. Unos dicen que se encontraba cerca de Galilea, otros dicen que se encontraba en la región montañosa de Judá, otros dicen que se encontraba incluso en la parte de Mesopotamia, cerca de la parte donde gobernaban los asirios. Es muy variable dónde realmente está esta ciudad. La más cercana, el análisis más cercano es de que estuviese cerca de las zonas montañosas de Judá. Pero bueno, Nahum, el libro de Nahum es dividido en 3 capítulos. El primer capítulo prácticamente nos narra la soberanía y el poder de Dios. Nos narra quién es Dios, por qué Él es Dios, cómo controla la historia a través de sucesos sobrenaturales y cómo es que Él hace su voluntad sobre encima del poder humano. El capítulo 2 y el capítulo 3 nos narran sobre cuál sería el castigo que Nínive tendría en algún momento de su historia. Recordemos que hablamos sobre Jonás. Y Jonás fue un predicador que fue mandado a predicar a Nínive para que ellos se arrepintieran. Jonás vivió 100 años antes, aproximadamente, de Nahum. Con Nahum estamos hablando de que él vivió entre el año 660, 630 antes de Cristo. Y 100 años antes había ido Jonás a predicar allá. Y la respuesta fue positiva, ¿no? La gente ayunó, todo el pueblo se arrepintió, se vistieron de saco de ceniza, un profundo arrepentimiento gigante, bueno. Pero después de 100 años, aquella ciudad ya había cambiado en su estructura gubernamental porque ya era la capital de Asiria. Ahora ya era la capital. Y los ninivitas eran personas muy adelantadas de su época, en todos los sentidos. De hecho, los grandes arquitectos constructores de Babilonia, de los jardines colgantes de Babilonia, de el origen de, por ejemplo, los ductos de agua de Babilonia, las construcciones hermosas, el conocimiento de los babilónicos, mucho, podría decir que en un 60-70% de todo lo que Babilonia tenía fue gracias a los asirios. Los reyes asirios se mostraban como personas realmente inteligentes. Había reyes en la época antigua que solamente eran reyes por la sangre, pero de inteligencia no tenían nada, y de habilidad de guerra tampoco, solamente sus generales defendían al pueblo. Pero los reyes de asirios eran personas muy inteligentes, sumamente inteligentes. Y ellos sabían qué hacer cuando conquistaban una ciudad. Ellos llegaban a esa ciudad, la conquistaban y después llevaban como cautivos a todos ellos y los espallaban por diferentes partes del mundo. Bueno, del mundo donde ellos gobernaban, ¿no? Y eso hacía que la cultura se desapareciera, que el lenguaje se desapareciera, que ellos se dedicaran y se unieran a otro pueblo diferente para que no hubiese la posibilidad de que ellos se levantaran en contra del rey y sea una revuelta, una revolución. Entonces eran personas que pensaban muy bien. De hecho, grandes líderes asirios tenían muchas tablillas de barro escritas en cuneiforme, donde ellos estudiaban la historia del pasado, como por ejemplo los sumerios, que fue la primera civilización que nosotros tenemos registrada de la parte de la región de la Mesopotamia. ¿Okay? Los sumerios crearon la escritura cuneiforme, hecha por cuñas, y ellos tenían muchas historias. Una de ellas muy interesante fue la de Gilgamesh, si no mal recuerdo, que cuenta la historia de Noé y el diluvio, lógicamente con diferentes personajes. Cuando uno estudia esas tablillas se queda impresionado de cómo los sumerios decían: nosotros fuimos originados por los hijos de tal personaje que sobrevivió al gran diluvio. Entonces fíjense qué curioso. Y los asirios investigaban todo eso, leían todo eso, tenían una biblioteca llena de ese tipo de escrituras, eran personas cultas. Pero al mismo tiempo que eran personas cultas, eran personas que manifestaban un carácter complicado. Ellos, cuando conquistaban una ciudad, la torturaban y la asesinaban sin piedad. Voy a leerles un párrafo histórico de algunos registros de cómo eran las conquistas de los asirios. Dice así: construí una columna contra su ciudad. Arranqué la piel de todos los jefes que se rebelaron contra mí
y cubrí la columna con su piel. Emparedé a algunos dentro de la columna. Empalé a otros en estacas sobre la columna y até a otros a estacas alrededor de la columna. Corté los brazos y las piernas de los oficiales reales que se habían rebelado. Quemé en el fuego a muchos cautivos de entre ellos y llevé a muchos otros como prisioneros. A algunos les corté la nariz, las orejas y los dedos. A muchos les saqué los ojos. Hice una columna con los vivos y una con cabezas. Y até sus cabezas con los troncos de los árboles alrededor de la ciudad. Quemé en el fuego a sus jóvenes y a sus siervos. Capturé a 20 hombres vivos y los emparedé en los muros de su palacio. Esto es un registro encontrado en la zona de Irak por la Universidad de Chicago y fue colocado en una serie de escritos históricos sobre Asiria. Gran parte del conocimiento bíblico que nosotros tenemos para confirmar de que fueron sucesos históricos reales fueron gracias a Asiria, porque ellos registraban muchas cosas. Imagínense eso. Ahora entiendes por qué Jonás no quería ir a predicar a Asiria. Porque eran personas realmente malas. Jonás temió ir a Nínive en su propia vida porque conocía la tendencia de Nínive. Ahora también entendemos, wow, qué cambio tan radical fue su arrepentimiento. Pero después, su caída también nuevamente. En la época de Nahum llegó y había un desorden completo y el reino parecía fuerte, parecía grande. Babilonia estaba ahí fortaleciendo sus primeros pasos para hacer sus conquistas, pero no había forma de competir contra Nínive. Una ciudad que tenía murallas gigantescas, era impenetrable. Pero, oh sorpresa, Nahum llegó para mostrar que las cosas para Dios son diferentes. Entonces, en estas circunstancias, Nahum profetiza en el capítulo 2 y el capítulo 3 la caída de Nínive en el año 614 a.C. Solamente para terminar la idea, fue destruida por Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, que está en la Biblia, Nabucodonosor, y por otro rey que era parte de los medos, si no estoy mal, medos o persas. Entre ellos dos conquistaron a Asiria. Y esa conquista fue complicada, pero no fue porque ellos eran fuertes, sino porque Dios mismo, manejando la historia, manejando todo, permitió que Asiria cayera. Entonces, no hay orgullo cuando lo comparamos con el poder de Dios. Bueno, ahora sí, día martes, para empezar. ¿Cómo podemos resumir el equilibrio perfecto en el carácter de Dios? Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Así inicia, ¿no? Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos al revés, ¿no? Nosotros somos rápidos para la ira y tarde para la misericordia. Pero qué bonito es leer este versículo en el contexto de la rebeldía de Asiria. ¿Cuántos años Dios tuvo paciencia con ellos? Los asirios conquistaron el reino del norte de Israel. Lo destruyeron, 722. Y Dios sabía, nadie se mete con mi pueblo. A pesar de que el pueblo de Dios había sido rebelde y había desviado, pues Dios tenía un castigo para aquellos hombres que tuvieron en algún momento la palabra, pero se desviaron del camino, los mismos asirios, ¿no? Entonces, dice aquí, no tendrá por inocente al culpable. Si bien Dios tiene paciencia, si bien Dios coloca tiempo, el tiempo no es infinito. Llega un momento donde la gracia de Dios tiene un límite y la misericordia de Dios se pone a un lado y la justicia ahora va enfrente. Pero es curioso, ¿no? Porque a veces Dios destruye a la persona que realmente ya no desea cambiar. A veces uno queda pensando, ¿por qué Dios mataba personas en la época antigua y feo, destruía y deshacía? Era porque las personas realmente ya no tenían un deseo de cambiar. Eran personas que ya estaban colocadas completamente al mal. Dios mandó muchos mensajes, muchísimas amonestaciones, pero eran personas que ya no escuchaban la voz de Dios. Es como hoy dices, no, es que ese ladrón ya mató a tantas personas, ¿por qué no está en la cárcel? Lógicamente en nuestra mente humana decimos, métanlo a la cárcel, porque fuera es un peligro. Para Dios, naciones enteras eran destruidas porque tenían esa tendencia negativa. Todos eran así. Incluso la descendencia iba a ser igual. Por eso a veces Dios tenía que aplicar la mano fuerte, la mano dura, para poder acabar con muchas naciones, ¿no? Pero dice aquí, aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia.
Se complace más en sus hijos que luchan contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono. Fíjense qué curioso. Dios se complace más en los hijos que luchan contra un pecado que con los ángeles que están alrededor de él. Porque los ángeles ya tienen una estructura establecida, ¿no? Ellos ya están en el reino de los cielos. Ellos fueron fieles y eso es algo valioso y ya ganaron su corona. Pero la gente débil como nosotros, que aún tenemos muchas luchas, Dios te ve con un amor diferente. Porque Él sabe cuánto te está costando, Él sabe cuánta dificultad tienes. Y por eso te manda tantos mensajes todos los días, para que te levantes y continúes. Ahora, dice aquí, la pregunta B, al darnos cuenta de que la misericordia de Dios es vital para nuestra existencia, ¿qué más debemos tener siempre presente? Ok, Nahum 5-8 dice así, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Como Nahum juntaba una palabra con otra, ¿no? Comienza diciendo, no, es que Dios mueve la tierra, conmueve los cielos y hace todo por destruir a sus enemigos, pero Dios es bueno. Es la comparación del carácter, ¿no? Misericordia y justicia. Cada profeta de Dios colocaba esos mensajes juntos. Y es para que no nos quedáramos con una sola imagen de Dios. Que no encerraras a Dios en un Dios malo, que siempre ve la destrucción. Los profetas pensaban bien sus palabras porque eran inspiradas por Dios. Y imagino a Dios diciéndole, mira, voy a escribir esto, pero después menciona que así como yo tengo poder para remover las montañas y destruir al mundo, yo tengo poder para remover un pecado y transformar tu vida. Así es nuestro Dios. Tenemos al Dios que hizo un planeta en 7 días, hermoso, precioso. Y ese Dios puede hacer de tu vida una vida diferente. Así como te sorprende un tsunami, sorpréndete de que tienes a un Dios de tu lado, que está listo para protegerte en tus problemas, en tus dificultades, en tus lágrimas. Tenemos a un Dios que está dispuesto a ayudarte en cualquier momento. Así que confiemos. Y cuando confiemos, veremos esas respuestas de nuestro Dios de milagros. Dice aquí la nota, Dios es paciente, no quiere que ninguno perezca, pero su paciencia tiene un límite. Cuando se pasa ese límite, no hay un segundo tiempo de gracia. Su ira saldrá y destruirá sin remedio. Cuando los que tienen autoridad oprimen y despojan a sus prójimos, y no hay ningún tribunal terreno que haga justicia, Dios se interpone en favor de los que no pueden defenderse a sí mismos. Él castigará cada acto de opresión. No hay sabiduría humana que pueda amparar a los pecadores de los castigos del cielo. Y cuando los hombres ponen su confianza en los poderes terrenales en vez de su Hacedor, cuando se infatuan y engríen, a su debido tiempo Dios hará que sean menospreciados. El presidente que es opresor, el rey que en algún momento vio por sus beneficios y no por los demás, dice Dios defiende al pobre, Dios defiende al necesitado. Qué bonito saber esto, ¿no? Y cómo se cumple históricamente de una forma extraordinaria. La Revolución Francesa, una revolución que inició cuando el rey hacía todo por su familia y dejaba a todos en crisis y pobreza extrema. Y Dios levantó una revolución profética. Apocalipsis capítulo 11 nos narra sobre eso. Pero fue en el momento de crisis cuando Dios manifestó: una corona no te defiende, una posición no te defiende, una sangre imperial no te va a defender. Y Dios se levantó en contra de aquellos que oprimían a los demás. Entonces, por eso no hay que vengarnos en la vida. Si tienes algún problema con alguien más, con alguna persona cercana a ti, la palabra de Dios dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Así dice el libro de Levítico. Si Dios dice eso, es porque Él se encargará por eso. Entonces no busques por tu parte una venganza. Porque cuando tú haces una venganza, ya no solamente hay una persona que está herida, ya son dos. El que te hizo el mal y tú que lo devuelves.
Busca la misericordia. Busca que Dios haga el juicio. Espera y verás que en algún futuro pasarán las cosas que pasarán. Recordemos a David. David, en su momento, él tocaba la arpa con Saúl. Y Saúl nunca pensó que por su orgullo y por sus malos actos, aquel joven que tocaba la arpa, aquel joven que estaba en un nivel más abajo, tomó su lugar. David esperó el tiempo de Dios. Tú también espéralo. Queridos hermanos, vamos a la última pregunta. Pregunta C. ¿Cómo sabemos que el pecado no resurgirá en la tierra nueva? Nahum capítulo 1, versículo 9 dice así: ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Dios da segundas oportunidades. Dios extiende su misericordia. Pero cuando el tiempo de gracia termina para la persona, cuando Dios ya intentó demasiadas veces y el hombre aún permanece en pecado, Dios ya no da una segunda oportunidad. ¿Sabes? Judas tuvo muchas oportunidades. Muchas. Nosotros tenemos algunas registradas en la Biblia, pero Dios, que estuvo con él 3 años y medio, sabe perfectamente cuánto lo amó, cuánto entregó por él hasta el fin. Pero en algún momento ya no había una vuelta atrás. Ya no había una oportunidad más, ya no había gracia más para él porque él mismo la rechazó. Hay una frase que dice: nosotros nos vamos a perder no por nuestro pecado, sino porque rechazamos el perdón de Jesús. El continuo rechazo de Jesús fue lo que te llevó a la condición que tienes y ahora por eso recibirás un castigo porque tú mismo lo buscaste, no porque Dios lo haya planeado así. Pero bueno, el pecado nunca más se levantará. Cuando Dios lo destruya por completo, ya no se levantará y por la eternidad estaremos completamente felices porque obedecimos a nuestro Padre Celestial.